Hola, soy Chava Amaro y esto es Desmitificando lo Oculto. Te voy a hablar en esta presentación de dos manifestaciones que se dan hoy en día y en la mayoría de los casos no somos conscientes de que suceden. Y me refiero a la magia y a la hechicería. Pero antes de abordar qué son cada una de estas manifestaciones, es oportuno que conozcas a grosso modo en cómo el poder de la palabra tiene gran relación con lo que es la magia y la hechicería. La palabra hablada emite un sonido, manifiesta una frecuencia, ondas sonoras, vibraciones que generan acústica. Como ejemplo, vamos a tomar las enseñanzas judio-cristianas. Ellos señalan el poder de la palabra y la relación que tiene con la divinidad. Por ejemplo, ellos decían en uno de sus evangelios: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y la relación con el hombre: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces podemos ver cómo se le da importancia a la palabra que manifestamos. Inclusive hasta se establece el destino del ser humano. Muerte y vida están en poder de la lengua. Entonces, estos sabían en las tradiciones antiguas y mostraban un respeto hacia la palabra, equiparable a eso divino. Otro ejemplo es en Egipto. La magia se le nombraba Heka y se le asociaba con los principios creadores de Siu y Hu. Ellos consideraban que el Sia es la idea, el pensamiento, no una divinidad en sí misma, sino una representación de algo más allá, algo más poderoso. Y el Hu es el verbo creador, que se asociaba con el dios Ta, pero no a la figura del dios en sí mismo, sino a su lengua. Otro ejemplo que te va a sonar familiar es la frase abracadabra, que si bien es un conjuro que escuchamos en la cultura actual, es una clave aramea cuando el mismo Maestro Jesús hablaba con sus discípulos. Es una mezcla de arameo, que es abracadabra, y el hebreo, averá, kedabar. Y lo que realmente se está diciendo con esta frase es: yo creo la realidad según hablo, o yo creo algo de la nada cuando hablo. Entonces, hay muchos ejemplos, pero considero importante que veas cómo se le da importancia a esta palabra, ya que la magia y la hechicería van a utilizar mucho esta herramienta para poder crear la realidad. Entonces, ¿qué es la magia? Podemos entenderla como la ciencia y arte para influenciar que el cambio suceda de acuerdo con la voluntad. Y esto, la voluntad, es importante, se pone en B mayúscula porque va a ser la voluntad, va a ser la energía de la creación que crea orden. Y esto lo puedes llamar Dios, energía divina, la fuente, conciencia universal, como tú lo desees. Pero va a ser aquella condición de no dualidad, de no tener esa separación interna de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que actúas, sino que haya una coherencia y en consecuencia empiezas a hacer magia. Se comienza esa alquimia interna unificando lo que es la energía masculina y la femenina.
empiezas a cambiar ese metal en oro, que es a lo que se referían las tradiciones alquímicas. Ahora bien, ¿qué es la hechicería? Y aquí es el mismo concepto de la magia. Lo único que cambia es la última palabra, que es la voluntad. Pero esta va a ser con B minúscula, no con B mayúscula. Y y quiere decir que la energía divina, esa fuente, pues va a ser de deseos egoicos del hechicero. Se podría interpretar como lo que quiere simplemente para él, para el hechicero. Y el objetivo de este tipo de hechicería es que pues se va a estar en un estado de conflicto, de caos, de oposición interna, manteniendo un estado de confusión. En otras palabras, lo que piensas, lo que sientes y lo que actúas se dan por separado, de forma opuesta. Y el hechicero sabe esto, entonces va a utilizar la ilusión y manipulación con la finalidad de hacer creer a las personas, a los individuos, determinada realidad que no va a beneficiar a esa persona ni a la colectividad, sino solamente a una persona, y va a ser al hechicero. El mantener que la gente piense de una manera, sienta de otra y actúe de otra forma, que desarrolle apegos con objetos, con bienes materiales, con cosas, y cuyo objetivo es simplemente que beneficie a la persona que utiliza este tipo de ilusión y manipulación.